14 de junio se festeja el Día Mundial del Donante de Sangre. Nosotros, los uruguayos, acostumbramos a donar sangre. Sabemos que donando sangre se reduce el 50% de riesgo de un infarto. Para hablar de este y de otros temas, recibimos a Gustavo Amado, presidente de ABUS. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto y bueno, y agradecerte la posibilidad de poder estar acá comunicando a tus televidentes la importancia de lo que es la donación de sangre. Bueno, los agradecidos también somos nosotros, a ustedes los profesionales que vienen semanalmente a nuestro programa a brindarnos toda la información y esas herramientas que son tan necesarias para el día a día y que nos ayudan a prevenir enfermedades y a tener una vida sana y saludable. Gustavo, ¿qué es ABUS? Bueno, ABUS es una organización civil sin fines de lucro que se dedica a promover y fomentar la donación voluntaria, altruista y reiterada de sangre a nivel nacional. ¿Por qué es importante donar sangre? Como todo el mundo sabe, la sangre es necesaria para la vida. Es algo que no lo compramos en el supermercado ni en la farmacia y que todos en algún momento de nuestra vida hemos de requerir de sangre para salvar nuestra vida o para tener algún tratamiento, o simplemente refrescar nuestro organismo. También, sí, en cierta forma. En cierta forma. Entonces, por eso es necesario donar vida porque, lamentablemente, es necesaria para todo, diariamente, para que muchos orientales y muchos uruguayos puedan vivir. Gustavo, cuando donamos sangre, generalmente lo hacemos si tenemos un familiar enfermo o nos pide alguien, se necesita, ahí vamos. Pero el uruguayo acostumbra a donar voluntariamente. ¿Eso es ser un donante voluntario o más o menos? El donante voluntario son todos, porque ninguno va con un revólver en el pecho a donar sangre. Todos de alguna manera van en forma voluntaria. El tema de que no siempre se va por los métodos que son los ideales. Nosotros como asociación lo que nosotros promovemos es el donante reiterado y altruista, el que va a donar sin necesidad de tener una persona enferma o conocida o familiar. En nuestro país aproximadamente el 80% de los donantes que tenemos son exigidos, es decir, que van y donan porque le exigen para un familiar que tenga internado, le exigen una X cantidad de donantes. Y bueno, ahí somos todos voluntarios que vamos y donamos. Pero eso en realidad no es el donante voluntario. El donante voluntario es aquel que tiene un compromiso con la sociedad y que dona voluntariamente, asiduamente, para nadie en especial. Estamos hablando de lo que es la donación de sangre, pero ¿también se vende, se compra? La sangre no se compra ni se vende. Lamentablemente existe, incluso está penado por ley. Lamentablemente existe algún mercado negro que pueda estar, de que alguien agarra y porque necesita y no ¿Aquí tiene. hay? Y se da, no, por lo general, no es algo que se diga, pero mucho se da de que de repente agarra, y como tengo necesidad y de repente no consigo a quién pedirle, y bueno, le pago a alguien o le pregunto a alguien, te doy X cantidad de dinero para que vayas y dones. ¿Hay alguna política nacional de donación de sangre? Sí, lo que no existe es un plan nacional de sangre. Hay una ley, está lo que es el sistema nacional, el Servicio Nacional de Sangre, que es un poco la organización gubernamental que regula todos los bancos de sangre. Ellos, si bien crea una red
terapéutica de la donación y cubre, digo, todos los servicios cuando te llegan a tener alguna falta de sangre. Igual no es lo ideal porque justamente nosotros para cubrir la demanda nacional anual se requerirían, de acuerdo a lo que es nuestra condición demográfica, unos 150.000 donantes. Hoy contamos con apenas 100.000. Ese desfasaje, si bien no es una situación crítica, nadie en Uruguay muere por falta de sangre, pero ese desfasaje conlleva a que haya cirugías programadas que tengan que ser aplazadas con todos los riesgos que eso lleva, ¿no? ¿Y cómo estamos hoy en cuanto a, ya que estás nombrando cifras, si ha avanzado, por ejemplo, la cantidad de donantes en estos años? Y prácticamente ha habido un muy leve avance, pero prácticamente desde hace una década, seguimos estando exactamente igual, con esa misma cantidad de donantes, con la misma cantidad de donantes exigidos. Como recién te decía, 100.000 donantes son más aproximadamente son los que hoy tenemos, y de esos 100.000 donantes casi el 80%, entre el 70 y el 80% son donantes exigidos. Referente a ABUS, ustedes llevan actividades que las han ido acrecentando, por así decir. ¿Cuáles son las expectativas, los proyectos que tienen en nuevas actividades para todo esto? Y nosotros estamos, permanentemente procurando, incentivar la donación, fomentar la donación mediante diferentes acciones y actividades. Entre ellas, jornadas de donación de sangre, acciones de promoción. En lo inmediato, por ejemplo, ahora justamente como tú decías, para celebrar ahora el próximo martes lo que es el Día Mundial del Donante de Sangre, nosotros somos, como organización, estamos declaradas de interés por el Ministerio de Salud Pública y ACE, y somos los representantes nacionales de lo que es la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre. Y bueno, en esta oportunidad vamos a ser los encargados de organizar lo que van a ser las actividades oficiales del 14 de junio. Y bueno, para esa fecha está prevista una jornada de donación que se va a estar haciendo de 9 a 16 horas en las instalaciones de la Torre Ejecutiva, y en esa misma sede gubernamental se va a estar llevando a cabo en el Salón de Actos lo que es el acto oficial de la fecha, y se va a estar entregando un reconocimiento a los donantes de más larga data y las empresas colaboradoras. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y te invito, y a ustedes también los invito a ver parte del spot de la campaña 2016 de donación de sangre, y enseguida regresamos para seguir hablando con este tema, pero con Adriana de los Santos. Bueno, y continuamos con el tema del día de hoy, donación de sangre en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre este próximo 14 de junio. Estamos en este momento con Adriana de los Santos, técnica en hemoterapia, para que nos indique cuáles son las necesidades que deberíamos cubrir para ser un buen donante de sangre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Lo primero, cuando hablamos de donantes de sangre, catalogamos al donante de sangre como una persona sana. Entonces, toda aquella persona que se considere sana, no porque el médico por análisis de sangre le diga que está sana, sino ella consigo misma, por un criterio de sentirse sano y de poder ayudar, esa es la primera condición para donar sangre. Y quien no lo haya hecho, los estamos invitando porque, aparte de que es necesaria, es una actividad muy gratificante. Sabemos que estamos ayudando. Y lo principal en cuanto a prepararse para donar sangre, aparte de quererlo y estar sano, lo principal es ir con 6 horas de descanso, haber dormido bien y en la noche anterior haber cenado
Y antes de ir a donar sangre, siempre tomar líquidos dulces, ¿sí? ¿Quiénes son los que pueden donar sangre? Porque, por ejemplo, digo, tipo de edad, peso, digo, ¿cuáles son esas condiciones que tiene que tener el futuro donante? Hay criterios generales, ¿verdad? La edad es entre 18 y 65 años. Eso está establecido por ley en nuestro país, ¿verdad? Se adecuan a nuestra población. El peso es a partir de 50 kilos. Y hay una serie de criterios muy específicos que nosotros siempre decimos, alguien que tenga una duda de saber si puede o no donar, el mejor lugar para ir a sacarse esa duda es ir a hemoterapia, a cada banco de sangre, que allí estamos para darle la información necesaria para poder donar o decirle o quizás tenga que aplazarlo, pero lo más importante es sacarse esa duda, es hacerse presente. Hoy en día, si nos fijamos en gente joven y no tan joven también, y que está de moda, está el tema de los piercing y de los tatuajes. ¿Esas personas están habilitadas para perfectamente para donar? Lo único que tienen que hacer es esperar 12 meses después de ese evento, ya sea piercing, perforaciones, tatuajes, y tenemos fotos muy bonitas de muchos donantes con los brazos todos tatuados y perfectamente pueden donar. Esperar 12 meses, esa es la condición. ¿Hacen algún tipo de análisis específico en el caso del donante? Sí, y también están establecidos por ley. Son muy concretos los análisis que se le hacen a un donante de sangre. En primer término, hacerle el grupo sanguíneo y todo eso, porque tenemos que saber qué tipo de sangre es. Pero además hay una serie de estudios serológicos que le dan una garantía para poder después transfundirlos. Y eso está por ley, todos los bancos de sangre en el Uruguay lo hacen. Estudios de HIV, hepatitis B, hepatitis C, VDRL, que es para la sífilis, y Chagas. ¿Qué pasa si una persona que se siente sana, como tú decías, se le ve sana, va a donar y tiene algún tipo de estas enfermedades que tú nombraste? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Quién se entera? ¿Cómo se lo comunican? ¿Cómo es el tema? Es llamado por el banco de sangre, ¿verdad? Porque hay que notificarlo. Todas las determinaciones que se hacen en el laboratorio es de notificación obligatoria tanto al ministerio como para las personas a quien pertenece ese análisis, ¿verdad? Y en la época que estamos, un día como hoy, por ejemplo, que está sumamente frío, estoy resfriada, ¿puedo donar? Siempre partimos de la base que tenemos que estar sanos. Entonces tenemos que esperar estar sanos para poder ir a donar. Eso incluye el resfrío, alergias y todo eso. Claro, pero en el caso de una alergia, por ejemplo, de repente es de un día para otro. Yo voy a donar mañana y hoy estoy bien y mañana me levanté, o sea, con resfrío, con una alergia. Ahí eso ya, siempre tenemos que lo mínimo, notificarnos a nosotros mismos que tenemos que estar sanos para donar. Eso es lo principal. Partimos de ahí, porque la sangre, porque acá hay dos puntas, ¿verdad? Está el donante, que tiene que estar sano, porque siempre tenemos que pensar que la sangre que nos sacan va a parar a personas que están con alguna dificultad, con alguna enfermedad de base. No le podemos agregar otro problema, ¿verdad? Lo que queremos es ayudar, entonces tenemos que estar sanos. Eso es así, es la prioridad. Perfecto, muchísimas gracias entonces. Bueno, y usted recuerde, donar sangre es donar vida. Piénselo, done sangre y regale vida. Ya volvemos.